Aquel día desperté en la cama de un hospital. Tenía un dolor de cabeza muy fuerte. No sentía mis piernas y mis manos me dolían bastante. La confusión me invadía y no recordaba por qué estaba ahí. Lo último que recuerdo es que andaba en una fiesta con mi novia Mireya y mi primo Alex. De ahí en más, no podía recordar nada. Dentro de aquella extraña desorientación, escuché la voz de mi madre. Ella se encontraba triste, pero le aliviaba verme por fin despertar. La pobre tenía los ojos llorosos y muy hinchados. Seguro había pasado muchas horas ahí a mi lado. Instantes después, en su cara pintaba una gran sonrisa que dibujaba todo su rostro. Le pregunté que qué me había pasado, cómo había llegado ahí. Le pregunté por Alex y por Mireya. Mi madre evadió mi pregunta y me dijo que tratara mejor de descansar para que pronto saliéramos de ahí. También me dijo que estaba inmensamente feliz de verme y de platicar conmigo una vez más. Yo no entendía muchas de las cosas que pasaban. El doctor de pronto entró al cuarto y muy contento de verme despierto. Me dijo que yo había estado en coma por 1 año y que por eso yo tenía aquella confusión y aquella amnesia. Me dijo que aquello se iría yendo conforme los días pasaran y que el dolor de cabeza también se me quitaría. Le pregunté muy preocupado por qué no sentía mis piernas y me dijo que era normal. 1 año de estar en coma y sin movimiento alguno había atrofiado un poco mis músculos. Pronto eso se quitaría, así que no debía preocuparme. Yo quedé en shock y bastante sorprendido, porque había pasado todo 1 año inconsciente y sin saber de nada. Eso me trajo muchas preguntas más a la cabeza. Ese día por la tarde llegó mi mamá nuevamente al hospital. No aguanté las ganas y le volví a preguntar por mi novia Mireya, pues se me hacía muy raro no verla ahí. Pero mi mamá evadía el tema y me decía que mi papá y mis abuelos preguntaban mucho por mí y me mandaban saludos. Mi papá no había podido ir porque en su trabajo no le dieron permiso, pero en cuanto pudiera, él iría a verme. Yo, con algo de molestia e ignorando lo que me decía mi mamá, le volví a preguntar por Mireya. ¿Por qué me cambias el tema, mamá? ¿Acaso le pasó algo? ¿O por qué ni siquiera ha venido a visitarme? Mi mamá me tomó de la mano, la apretó con fuerza y me dijo que Mireya se había casado a los 3 meses del accidente. Me partió el alma saber esa noticia, pero mi mente también me decía que a lo mejor eso era lo justo, ya que Mireya no me iba a esperar hasta que yo despertara. Nadie garantizaba que eso iba a suceder. De hecho, los médicos no me daban muchas esperanzas. Le dije a mi mamá llorando que todo estaba bien, que Mireya tenía derecho a ser feliz. Después de eso cambiamos de tema y platicamos de otras cosas. Así pasaron algunos días y empecé a llevar mis rutinas de ejercicio para recuperar la movilidad de mis piernas. También empecé a recordar cada vez más cosas que por los golpes en la cabeza había olvidado. Por fin llegó el día que me dieron de alta del hospital. Ya estaba más recuperado, aunque aún debía estar en reposo unas semanas más. Estaba feliz de volver a casa. Mi cuarto se encontraba intacto. Mis figuras de colección, mi consola de videojuegos, mi pantalla, mi ropa, todo tal como lo dejé. Solo ya no estaban las fotos en las que salía con Mireya. Supongo que mamá las quitó para que no me pusiera triste al verlas. Lo que más me llamó la atención fue que las fotos con mi primo Alex tampoco estaban. Así que le pregunté a mi mamá por qué las había quitado. Ella, nuevamente con voz nerviosa, me dijo que no me había querido comentar antes, pero la persona con la que se casó Mireya había sido mi primo Alex, al que yo quería como un hermano. Esa traición me estaba doliendo mucho. Me recosté en la cama y le pedí a mamá que me dejara solo para pensar. Empecé a recordar tantas cosas. Alex y yo teníamos una buena amistad. Yo no había tenido hermanos y él tuvo uno que se murió muy joven por un infarto, así que él era como mi hermano y yo el suyo. Éramos de la misma edad. Él solo me llevaba 3 meses de diferencia. Estudiamos juntos, trabajábamos en el mismo lugar, prácticamente hacíamos todo a la par.
Una ocasión me golpearon muy fuerte por defenderlo, y en otra ocasión a él. En las borracheras recuerdo que yo lo sacaba cargado, o a veces él a mí. En una de nuestras parrandas conocimos a Mireya. Recuerdo que a ambos nos gustó, e incluso los dos le tiramos el perro, y competimos por su amor sanamente. Hicimos de todo para conquistarla, pero Mireya se decidió por mí. A pesar de todo, nuestra amistad no cambió. Siempre estuvimos el uno para el otro. Por eso es que esta traición me dolía bastante. Sentí como si los dos hubieran deseado mi muerte para poder estar juntos. Por eso me sequé las lágrimas y me dispuse a seguir con mi vida. Por la noche mi papá llegó al mismo tiempo que mi mamá. Él, al verme, sonrió y con sus ojos llorosos se abalanzó hacia mí y me abrazó. Él ya me había visitado en el hospital días atrás, pero me dijo que estaba feliz de que al fin estuviera en casa. A mí también me emocionaba mucho verlo, pero mi sentimiento de ira, coraje, odio y decepción que en ese momento sentía por Mireya y mi primo eran mayores a la felicidad que mi familia me podía dar. Le pedí a mi papá que me contara qué había ocurrido aquel día que caí en coma, porque mi cabeza no me estaba ayudando mucho. Tenía bloqueados muchos recuerdos. Un poco pensativo, mi papá se sentó a mi lado y me dijo que no sabían realmente qué había sucedido, que esa madrugada del incidente, Alex, mi primo, llamó y les dijo que yo estaba en el hospital, que nos habían intentado asaltar en medio de la carretera y como yo no quise darles nada, me golpearon hasta casi matarme. A él no le hicieron nada porque él sí dio todas sus pertenencias. Yo estaba confundido. De verdad no recordaba nada. Mi papá me dijo que me tranquilizara y que poco a poco todo volvería a la normalidad, que ya no me preocupara porque al final yo ya estaba bien. Yo sabía que las cosas no habían ocurrido del todo como él me las platicaba. Pasó cerca de un mes y yo estaba ya casi recuperado y con muchas ganas de regresar a trabajar. Pero por otra parte, me desagradaba la idea de encontrarme con mi primo Alex, ya que como les mencioné antes, también éramos compañeros en el trabajo. Tuve que armarme de valor para confrontar mi realidad. Debía aprender a vivir con eso, y la mejor forma de empezar era no esconder la cara ante nadie. Llegó el día. Ya en el trabajo noté que muchas cosas habían cambiado. Una de estas era que Alex ya era jefe de mantenimiento. Lo habían ascendido, y por lo tanto era mi nuevo patrón. Parecía que toda su vida mejoró en mi ausencia, y me disgustaba mucho saber que tenía que estar cerca de él. Cuando por fin me topé con mi primo, me recibió con mucha felicidad, aunque también lo noté bastante nervioso al verme. Quise reclamarle todo lo sucedido, pero no era el momento ni el lugar. Solo le pregunté si había oportunidad de reincorporarme al trabajo. Alex me respondió que tenía que revisar, pues de momento habían cubierto mi vacante, pero me dijo que en cualquier oportunidad él me regresaría a mi empleo. Mientras tanto me pidió que pasara a Recursos Humanos por un cheque, y en cuanto la vacante estuviera disponible, él me mandaría llamar. No quise hacer un problema, ya no tenía caso. Tal vez lo mejor era estar lejos de él y de aquella situación que me dolía mucho. Aún así, el muy cínico de mi primo, en esa plática me invitó a comer un día a su casa. Yo de menso le dije que sí, que nos pusiéramos de acuerdo para poder platicar con más calma, pues yo tenía dudas sobre lo que había pasado aquella noche. Me fui caminando muy triste. Mi vida había cambiado radicalmente. Había perdido todo, trabajo, gran parte de mis recuerdos y lo peor, al amor de mi vida. Camino a casa llegué a una iglesia y me senté en una banca. Le reclamaba a Dios lo que me estaba pasando. El dolor era muy profundo y comencé a llorar de coraje. Yo no había notado que a un lado mío estaba una viejita que vestía con rebozo y parecía muy devota de la religión. Al verme llorar, se me acercó, me tomó de la mano. Se me quedó mirando con compasión y me dijo: «Dios no tiene la culpa de nada, muchacho. La culpa es nuestra por creer que Él nos resolverá los problemas que tenemos. Pero no te preocupes, yo conozco a alguien que sí te puede ayudar». No me gustaba lo que me decía la anciana. Le aventé la mano y le dije:
Déjeme en paz, señora. Yo tengo problemas que no se solucionan tan fácil, y usted no tiene la menor idea de lo que me pasa, de lo que me está doliendo. La anciana me miró y volvió a hablar. Sé más de lo que tú crees, y en este momento es difícil que puedas confiar en mí, pero piénsalo. Yo te aseguro que tengo algo que te puede ayudar. En tus ojos veo lo que te pasa, y para mí será fácil. Si necesitas mi ayuda, búscame en el barrio. Aquí se me conoce como Doña Juanita. La anciana sonrió dejando ver unos dientes desgastados. Sus ojos desprendían cierta malicia. Admito que me dio miedo la señora, y algo me hizo pensar que lo que decía era verdad. Sin decirle más palabras, me hice a un lado y salí caminando de la iglesia. Me puse a pensar en mi situación, y tal vez la anciana tenía razón. Yo no debía culpar a Dios de mis desgracias. Al final, yo era el que andaba metido en lugares medios feos, y por eso me había pasado aquel trágico incidente con el supuesto asalto. Más resignado decidí seguir con mi vida, y opté por dejar de victimizarme. Busqué un nuevo empleo y me alejé de Alex y de Mireya para no lastimarme. Todo iba bien hasta que, un día Mireya me llamó. Me dijo que Alex le contó de mí y de la invitación que me extendió para comer en su casa. Mireya me dijo que el sábado de esa semana sería su baby shower y me preguntó si me gustaría festejarlo con ellos. Con aquella proposición sentí como si me clavaran 1000 cuchillos por la espalda. ¿Que acaso no entendían la manera en que me habían traicionado? ¿Qué mierda había en su cabeza? Conteniendo el llanto y con un nudo en la garganta, le dije a Mireya que me pasara la dirección y que lo iba a considerar, porque mi trabajo era muy pesado y tenía que pedir permiso ese día. Al colgar la llamada no pude más y lloré. Era evidente que no iría. No quería armar ahí una escena, pero la verdad, sí tenía ganas de ver a Mireya. Así que, el lunes que Alex trabajaba, fui a su casa en la hora de la comida de mi trabajo. Al llegar toqué a su puerta. Cuando salió, la vi con muchos nervios, y solo la abracé y le di un regalo para su bebé. Mireya también se alegró de verme y me invitó a pasar. Platicamos un poco de todo. Me dijo que la perdonara por lo que había pasado y por mi estado de coma, además de que los médicos indicaron que en cualquier momento yo moriría. Nos pidieron que siguiéramos con nuestras vidas y fuéramos conscientes de lo que podía pasar. Mireya me dijo que en medio de aquel fuerte dolor, llegó Alex y la consoló. Él se portó muy amable y atento con ella, y ahí la terminó conquistando. Mireya, mientras me contaba, agachó la cabeza como sintiendo vergüenza. Yo le toqué el hombro y le dije que no había problema, que todo estaba bien, aunque por dentro yo me estaba muriendo. Le pedí que habláramos de cómo estaba y cómo iban las cosas en su vida. Mireya sacó un álbum de fotos y me mostró algunas fotografías de los viajes que había hecho en mi ausencia. Hubo una foto que me dejó helado, me provocó una sensación extraña. En aquella foto se encontraban Mireya y Alex en una fiesta, y también había un tipo muy alto y güero, el cual tenía un tatuaje de alacrán en la mano derecha. Este tipo estaba abrazando a Alex del hombro, y yo con mi voz temblando, le pregunté a Mireya que quién era ese sujeto. Mireya me respondió: él es muy amigo de Alex, se llama Beto. Pensé que lo conocías, ellos siempre han andado juntos. Yo le comenté a Mireya que no tenía idea de quién era él, jamás lo había visto, pero sentí la necesidad de que Mireya me contara lo que había pasado la noche de aquel incidente que me mandó al hospital. Mireya parecía que no quería tocar el tema, le tembló un poco la voz, pero por mi insistencia, terminó contándome que aquella noche salíamos de una fiesta y estábamos ya arriba del auto y listos para regresar a casa. En eso, unos tipos se acercaron y comenzaron a golpearme sin explicaciones. Aquello no pareció un asalto ni nada, fue muy extraño. Mireya comentó que quiso meterse a ayudar, pero Alex la jaló hacia él y también sin intervenir expresó que quizá aquello era un ajuste de cuentas por algo que debía haberle hecho a esos tipos. Por esa razón llegaron directo a hacerme daño. Mireya comentó que no pudieron reconocer a los sujetos porque iban encapuchados.
No sé cómo pensaron que yo estaba metido en cosas. Ellos me conocían bien. A mí esa historia me dejó más confundido, pues según mis papás, habíamos sido asaltados en plena carretera. Y lo que yo estaba escuchando de voz de Mireya era algo totalmente distinto, pero yo le creía porque ella había visto todo. Al yo contarle mi versión a Mireya, ella me dijo que la versión que Alex contó es una versión que usó y que se pusieron de acuerdo para no exponerse y para no agrandar aquel problema, pues temían que yo anduviera metido en cosas y tenían miedo de que, por andar hablando abiertamente del tema, aquellos malhechores los ubicaran y pudieran hacerles daño. Al escuchar todo eso, me puse un poco mal y me despedí. Salí de casa de Mireya y fui directo a la mía. Ya ni siquiera regresé al trabajo. Me recosté para tratar de relajarme, pero mi cabeza daba vueltas. En ese momento estaba peor que antes. No sé en qué instante me quedaría dormido y comencé a soñar con lo que me había pasado la noche del ataque. Y con aquello pude recordar muchos más detalles que de verdad aportaban mucho a la escena que ocurrió aquella ocasión. Lo que más me sorprendía de todo es que, entre aquellos malhechores que estaban realmente encapuchados, ahí estaba aquel tipo de la foto. No se le veía la cara, pero estoy seguro que era el amigo de Alex, aquel del tatuaje del alacrán, porque logré vérselo en su mano, y recuerdo cómo éste me golpeaba despiadadamente junto con otros sujetos. Desperté sudando muy asustado, pero por fin había recordado todo. Aquello había sido tal cual me lo dijo Mireya. Al salir de la fiesta, aquellos sujetos llegaron directamente a golpearme. No hubo un asalto ni un accidente. Ni Alex tampoco estaba dispuesto a defenderme. Los tipos iban directo a matarme. Empecé a atar cabos y todo tenía ahora un motivo. La realidad era muy triste y desagradable a la vez. Lo que realmente había ocurrido fue que Alex no había soportado que Mireya me prefiriera a mí, y por eso hizo todo aquello. El maldito me mandó golpear, pero no solo eso, él quería que me mataran a golpes para quedarse con mi novia. Para su mala suerte su plan no salió como él quería. Él pensó que yo jamás viviría para contarlo o para descubrir su cobarde plan. También me enojaba mucho que, por su culpa, había yo perdido todo un año de mi vida. El odio se apoderó de mí, una sed de venganza. Yo quería matarlo al bastardo, quería desquitarme de él por todo lo que me había hecho. Pero yo no era igual que Alex, no tenía el corazón frío para hacerle tal atrocidad. Los siguientes días fueron muy difíciles, pues no sabía qué hacer. Ni siquiera podía contárselo a mis padres, porque no quería ocasionar un problema entre mi papá y su hermano, el papá de Alex. No sé por qué, pero comencé a pensar en la anciana del barrio, aquella que me ofreció su ayuda. Le di vuelta a la idea de ir a verla. Dudé mucho, de hecho, pero recordé que ella, con mucha seguridad, afirmó saber lo que me pasaba. Así que decidí ir a buscarla, mínimo para que me escuchara. Salí de la casa y fui directo hasta ese barrio. Empecé a preguntar por doña Juanita a las personas que caminaban por aquel lugar, y tal y como me había dicho esa anciana, todo mundo la conocía. Así fue que conseguí su dirección y me dirigí rápidamente hacia el lugar. La anciana vivía en una casa muy humilde, su techo era de láminas y la calle estaba sin pavimentar. Tomé aire y con un poco de angustia toqué la puerta. Tardaron un poco en abrir, pero cuando así ocurrió, ante mí se encontraba aquella misma anciana que vi en el templo. Esta me saludó amablemente, me miró y me hizo saber que ya me esperaba, que sabía que yo un día la buscaría y me permitió pasar a su casa. Con un tanto de timidez, le dije que quería hablar con ella, pues necesitaba el consejo de alguien que no me juzgara. Además, ella me había comentado que conocía a alguien que me ayudaría con mi vida, y yo quería conocer a ese alguien. La señora me confirmó aquello que dijo en la iglesia y me pidió que le comenzara a contar mi situación. Mientras yo hablaba, la señora arrimó una taza de café caliente y comenzó a hacerle una especie de rezos. Yo me sentí incómodo. Creí por un instante que la anciana me ignoraba, pero ella me pidió que siguiera, que ella estaba escuchando cada una de mis palabras.
Cuando terminé le pregunté qué me aconsejaba. Yo en sí quería venganza contra Alex, pero a la vez tenía miedo de hacerle daño a alguien. Un fuerte conflicto me azotaba por dentro. La anciana, muy calmada, acercó la taza de café hacia mí y me pidió que la bebiera, porque con eso me relajaría y mi mente se abriría. Yo la tomé con un poco de temor, porque no sabía qué era lo que me daba, pero confié en la anciana y bebí aquello. Pasaron como 10 minutos y realmente estaba más tranquilo. Sentí una relajación en mi cuerpo y en mi mente, una extraña sensación de paz. Le dije a la anciana que ya estaba mejor, que era tiempo de regresar a casa. Pero la anciana me detuvo. Me dijo que aún no terminábamos. Ahí fue cuando ella se retiró un pequeño momento y al regresar, sacó de uno de los cuartos una figura de la Santa Muerte. Me la puso en mis manos y me dijo: «¿Ya conocías a mi santita? Ella es muy poderosa. Ella ha escuchado todo lo que me has platicado. Si crees en mis palabras y estás dispuesto a creer en la santa, podrás pedirle lo que quieras y te juro que ella te ayudará. Solo cuídala, hazle un altar y platica con ella. Solo te advierto que tengas cuidado con lo que desees, porque si no lo haces con la intención debida y provocas un mal injusto, ese mal se puede volver en tu contra. Con el té que te he dado, tu energía y tu aura está abierto, así que es más probable que la Santa Muerte te escuche. Piénsalo, debes confiar en lo que te digo». Yo miré detenidamente la Santa Muerte que tenía en mis manos. Ya había escuchado hablar de ella, pero jamás creí que tomaría la fe de aquella deidad. El coraje y el deseo de vengarme me impulsaron a escuchar a la anciana, quien antes de salir de ahí de la casa, me dio su bendición. Después me hizo prometer que si en el futuro alguien necesitaba de la ayuda de la santa, yo se la debía hacer llegar. Le agradecí a la anciana y le prometí que ayudaría también al necesitado, y con eso salí de la casa para ir a la mía. Me encerré en mi habitación, prendí la computadora y comencé a buscar en internet más información sobre la Santa Muerte. Con eso complementé lo que la anciana me había recomendado para el altar, y fue así que lo llevé a cabo. Coloqué aquel altar justo junto de mi cama, le prendí sus velas y le hice las primeras ofrendas. Comencé a platicar con ella y así fue noche a noche. Y mientras que yo conocía mejor a la Santa Muerte, en las redes sociales, Alex y Mireya subían fotos muy contentos de que ya estaban a días de ser papás. Eso a mí me estaba matando de coraje, así que, sin pensarlo, sin dudarlo, le pedí a la Santa Muerte mi primer deseo. Yo deseaba que ese niño no naciera, que no importaba cómo, pero ese niño no debía venir a este mundo. El coraje me había convertido en algo que yo desconocía de mí, y cuando le pedía eso a la santa, les juro que vi una sombra afuera de mi cuarto, y que pasaba justo por detrás de la ventana. Era la sombra de una silueta como de una mujer, lo cual era imposible, porque yo estaba en un segundo piso. Pero no sentí miedo. La Santa Muerte me daba fuerza y protección. Por ello no le tomé importancia a esa aparición. Después de aquella plática con la Santa Muerte, me acosté a dormir mientras contemplaba la luz de las velas del altar. Mi fe en la Santa era ya muy grande. Yo sabía que ella no me fallaría, y lo comprobé al día siguiente. Mientras almorzaba para ir al trabajo, revisé el celular y vi que en las redes sociales a Alex y a Mireya, sus amigos, les estaban dando mensajes de apoyo, pero los mensajes no daban detalles, así que le marqué a mi primo para preguntarle qué había pasado, pero yo ya me daba una idea, solo quería corroborar. Mi primo cuando contestó estaba llorando. Él me dijo que en su casa, por un descuido, había explotado el tanque de gas y hubo una fuerte explosión. Los daños habían sido muchos y muy graves. Varias cosas de la casa se quemaron y lo peor de todo es que Mireya había sufrido muchas quemaduras y como el impacto de la explosión le había alcanzado, tuvieron que llevarla de emergencia al hospital para que la ayudaran con las quemaduras. Lo que más entristecía a Alex era que probablemente perderían al bebé. Yo estaba confundido.
Admito, dentro de mí había un poco de felicidad porque mi deseo era destruir esa vida que Mireya llevaba en su vientre, pero también había algo de culpa. Nunca me hubiera gustado haber llegado a ese extremo de destruir a alguien que yo amaba, pero el daño ya estaba hecho. Después de lamentar lo sucedido, en esa llamada le extendí mi apoyo a mi primo y por la noche fui al hospital para estar al tanto de todo lo que ocurría. Y en efecto, al llegar, me enteré de que Mireya perdió al bebé. Eso era parte solo de la situación. También Alex me dio la noticia de que el rostro de Mireya y gran parte de su cuerpo estaba desfigurado por las quemaduras. En un momento a Alex y a mí nos permitieron entrar a verla. Mireya estaba sedada y con vendajes en su rostro. Me dio mucha tristeza verla así. Me sentía culpable, miserable. Además, ella no había tenido la culpa de lo que a mí me pasó. Había sido todo culpa del infeliz de mi primo, y él estaba ahí afuera muy tranquilo. Me fui a casa y pensé en reclamarle a la Santísima por haber hecho las cosas de esa forma, pero luego recordé que los deseos siempre traerían sus consecuencias. Con esto pedí perdón a la Santa por mi actitud y me arrodillé ante ella. Le dije a la Santísima que en sí, mis deseos eran para que Alex sufriera. Él era el causante de mi mal. Él me quitó a mi novia. Él me quiso matar, mandándome golpear por aquellos tipos. Él era quien debía pagar. Me levanté y traté de descansar, pero no pude del todo. De verdad me pesaba lo que yo estaba provocando. Ya no lo estaba disfrutando, pero no me podía detener, sino hasta que Alex pagara. A los días Mireya ya estaba en casa y fui a verla. Su semblante era otro, hasta olía como a carne podrida. Estaba devastada y me dijo que tal vez lo que había pasado había sido algún karma. En ese momento que estábamos a solas, me confesó que ella ya estaba enamorada de Alex, aun cuando era mi novia. Por eso es que ella se dio rápido a los cortejos de mi primo cuando yo me encontraba en coma. Me pidió perdón por eso y también porque, muy dentro de su ser, ella deseaba yo ya no despertara. Con lágrimas en los ojos, Mireya me dijo que por pensar y actuar como un monstruo, ella había terminado con el aspecto de uno. Lo que me dijo me destrozó. De ella no hubiera esperado algo así. En ese momento, perdí la fe en ella y me alegré de lo que le estaba pasando. Ya no le dije nada. En silencio me di la media vuelta y salí de su casa. Lo que me dijo me deshumanizó por completo y me llevó a estar tranquilo ante el caos y el mal que a Alex y a Mireya les estaba azotando. Para ellos y por mis deseos ante la Santa, les fue muy mal. Por más esfuerzos, Alex no se podía recuperar económicamente. Mireya quedó incapacitada de por vida y los gastos de sus curaciones fueron muy altos. Mientras tanto, Alex perdió el deseo por intimar con Mireya. Se decía que ya no la quería, y eso era real. Con el tiempo la abandonó y la llevó a casa de Doña Luz, quien en ese tiempo fuera suegra de mi primo. Alex quería borrar ese pasado y regresó a divertirse a los bares, a las borracheras, junto con su amigo Beto, aquel del tatuaje del alacrán. Sin embargo, esa amistad no daría muchos frutos, sino todo lo contrario. Traería puras desgracias. Es que Alex se metió con la novia de su amigo Beto, y la chica, en un arranque de ira, le hizo saber al Beto todo aquello. Este se enfureció y con engaños acorraló a Alex y le dio una golpiza muy fuerte, hasta que lo terminó matando al dejarle caer en repetidas ocasiones un mazo muy pesado de metal en la cabeza. Poco quedó de la cabeza de Alex. Aquella escena del crimen era realmente perturbadora. Sangre y carne esparcida por todas partes. Aquel Beto era despiadado y de sangre muy fría. Él escapó. Y de su paradero hasta la fecha no se sabe absolutamente nada. Se dice que es un tipo peligroso y que está bien conectado, por eso es que lo tienen escondido. Fue terrible para la familia enterarse de aquello que ocurrió con Alex. Yo acudí al funeral y al entierro, pero admito que me costó mucho fingir dolor por esa muerte. Bien merecida la tenía mi primo. Para nada fue un ángel del cielo. Él me destruyó la vida y simplemente tuvo que pagar a la mala. Con el tiempo y con ayuda de la Santa para mí, las cosas mejoraron bastante.
Conseguí una pareja con la que ahora estoy felizmente casado, y aunque sigo adorando a la Santa Muerte fielmente, ya no le he pedido y no pienso pedirle favores para destruir. Al menos, hasta ahora, nadie ha osado atentar contra mi vida o la de mi familia. Esto como para que yo use el poder de la Santita en su contra. Por ahora soy feliz. Tengo todo lo que siempre he querido de la vida. Lástima que Alex ni Mireya lo hayan conseguido. De Mireya solo supe que quedó en el abandono. Su mamá la cuida y la tiene siempre encerrada, porque a Mireya le duele mucho la vean y le critiquen su aspecto. Por ello ya nadie la visita. Está muy sola y en una vida miserable. Lástima, esa es la vida que ella se buscó. Sé que en la vida todo se paga, a la buena o a la mala, y quizá un día mi santa me diga que también debo pagar por lo que he hecho. Pero si ella decide que así debe ser, yo aceptaré pagar por todo. No importa que me pudra en el infierno. El placer de haber logrado una venganza, para mí, no se puede comparar con nada en esta vida.